Las aventuras de Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes. En un lugar de la Mancha vivió hace mucho tiempo un hidalgo llamado Alonso Quijano. Tenía unos 50 años, era muy flaco y de rostro alargado. Compartía casa con una ama muy joven, sobrina, y un mozo que se ocupaba del campo. Su principal afición era leer libros de caballería, y de tanto leer y un poco dormir, enloqueció. Alonso quiso convertirse en caballero andante. Para ello, a su caballo, también flaco, muy flaco, lo bautizó Rocinante. Pensó entonces en un nombre adecuado y decidió tomar el de Don Quijote de la Mancha. Por último, eligió a una dama por quien recorrer el mundo, librando batallas, una labradora llamada Aldonza Lorenzo, que pasó a llamarse Dulcinea el Toboso. Una mañana Don Quijote empujó la lanza y se subió a lomos de Rocinante, dispuesto a comenzar su aventura. Ya en el camino se dio cuenta de que tenía que ser nombrado caballero para poder participar en batallas. Cansado de cabalgar, vio a lo lejos una venta, en la que creyó ver un castillo. Y allí, en el patio de la venta, pasó la noche Don Quijote, en espera de ser nombrado caballero al amanecer. Llegado el momento, el ventero dio 2 toques con la espada en los hombros del caballero y le recordó que necesitaría un buen escudero, además de algo de dinero. Y así fue como Don Quijote, siguiendo el consejo del ventero, decidido a volver a su casa, dispuesto a encontrar un buen escudero, su inseparable compañero de aventuras. Don Quijote pensaba en quién podría convertirse en su escudero, y creyó encontrar el hombre adecuado en un labrador pobre, de nombre Sancho Panza. Vio entonces unos mercaderes, tomándolos por caballeros, se colocó en mitad del camino. No podréis pasar sin antes prometer que no hay doncella más hermosa sobre la tierra que mi señora, Dulcinea del Toboso. Uno de ellos insultó a su amada, y el caballero arremetió contra él su lanza, con tan mala suerte que en la embestida cayó Rocinante, y tras él salió rodando Don Quijote. «No huyas, cobarde, malandrines», gritaba el caballero, tendido en el suelo. Uno de los mozos se acercó a Don Quijote, cogió su lanza, la rompió en 1000 pedazos y empezó a golpear al indefenso caballero, que quedó vencido en el suelo. El labrador y Don Quijote entraron en el pueblo al anochecer. «¡Malditos libros!», exclamó el alma. «Ellos son los culpables de los males de mi amo». El ama empezó a echarlos a la hoguera, de la que solo un par de ellos se libraron. Pero tan pronto pudo ponerse en pie, Don Quijote fue en busca de su libro. «¿Dónde está mi biblioteca?», preguntó. Querido tío, durante su ausencia un mago entró en la casa, la llenó de humo e hizo desaparecer los libros. Comprendiendo que todo era obra de un hechizo, el hidalgo se enfureció, pero como buen caballero aceptó la ofensa del mago enemigo. Todo parecía haber vuelto a la calma, una vez destruidos los libros de caballerías, pero al poco tiempo Don Quijote fue en busca de Sancho Panza, en quien creía ver al perfecto acompañante para sus andanzas. Don Quijote le habló de las aventuras vividas por los caballeros andantes y de la costumbre de obsequiar a los escuderos con el gobierno de algunas de las tierras que conquistaban. Y Sancho empezó a verse a sí mismo como un hombre rico, gobernador de una ínsula, y enseguida aceptó la propuesta de convertirse en escudero de Don Quijote. Cuando llegó el día acordado, los 2 hombres emprendieron el camino y cabalgando hasta el alba
Llegaron el caballero y su escudero a un campo donde había molinos de viento. ¿Ves aquellos gigantes? Me enfrentaré a ellos. Mire, señor, que son molinos. En esto se levantó algo de viento y las aspas de los molinos empezaron a girar. Don Quijote se encomendó a Dulcinea y a todo galope embistió contra el primer molino. La lanza fue a dar en un aspa que levantó por los aires el caballo y el caballero. En su ayuda corrió el escudo, que exclamó: «Pero señor, ¿acaso no os ha dicho que no eran gigantes sino molinos de viento?» «Calla, Sancho», respondió Don Quijote, «que las cosas de la guerra están sujetas a continuos cambios». Sancho ayudó a su señor a subir a lomos de Rocinante y emprendieron la marcha. Aparecieron en el camino 2 frailes y detrás de ellos un carruaje acompañado por 5 jinetes, pero Don Quijote alguna princesa. Gente ediblada soltaba ahora mismo a la princesa preparados para morir. Aparecieron en el camino 2 frailes y detrás de ellos un carruaje acompañado por 5 jinetes, pero Don Quijote imaginó que eran magos que llevaban secuestrada a alguna princesa. Gente endiablada, soltad ahora mismo a la princesa o prepararos para morir. Las explicaciones de los frailes no sirvieron al caballero, que arremetió contra uno de ellos y le tiró al suelo, mientras el otro huía. Cuando Sancho se acercó al fraile para quitarle los hábitos, 2 mozos fueron hacia él y le apalearon. Por su parte, Don Quijote tuvo que vérselas con un escudero que acompañaba a la dama del carruaje, el cual rompió la armadura del hidalgo a la altura del hombro y le hizo un corte en la oreja. Don Quijote repelió el ataque, pero le perdonó la vida a cambio de que le prometiera visitar a Dulcinea del Toboso y contarle lo sucedido. Tan maltrecho quedó el hidalgo que pidió a Sancho que le consiguiera el bálsamo de Fierabrás, un bebedizo de propiedades mágicas capaz de revivir a los muertos. Don Quijote se lo bebió de un trago y después se quedó dormido. Sancho también probó el bebedizo, pero nada más hacerlo sintió que se moría. Eso te pasa, querido amigo, por no ser caballero andante, pues ese licor solo es capaz de curar a quienes lo somos, dijo el caballero al buen de Sancho. Con el nuevo día decidieron retomar el camino en busca de aventuras, y como Don Quijote creía que había pasado la noche en un castillo y no en una venta, amo y escudero se fueron sin pagar al ventero. Pero un grupo de hospedados alcanzó a Sancho y llevándole al corral de la venta le mantearon 1 y 1000 veces, hasta que se cansaron y por fin le dejaron ir en paz, aunque molido a golpes. Marchaban por la llanura Don Quijote y Sancho, cuando el caballero dijo: ¿ves aquella polvareda? Pues no, es otra cosa que un enorme ejército. 2 ejércitos deben de ser, mi señor, dijo Sancho, pues en el lado contrario se divisa otra polvareda. Con Sancho casi convencido de que se aproximaban 2 ejércitos enemigos, y no 2 rebaños de ovejas, se dispusieron a entrar en batalla. Caballero, lanza en risco, dijo Espuela a Rocinante, y al galope cargó contra lo que creían un ejército. No tardó en rodar por el suelo y salía mal parado. Y la embestida y las patadas y los animales, gracias a las cuales perdió buena parte de su tiempo.
Llegaron al pie de una montaña, bajo el cual discurría un arroyo rodeado de un prado, y el caballero de la triste figura, que así llamaba Sancho a su amo, dijo a su escudero: Sancho, has de ir al Toboso y entregar a mi señora Dulcinea una carta escrita por mí, con la firma: tuyo hasta la muerte, el caballero de la triste figura. El escudero partió a los lomos de Rocinante, mientras Don Quijote se quedó en camisa y se puso a dar vueltas por aquel prado. En el camino de regreso, Sancho se encontró en la venta a los amigos de Don Quijote, quienes habían partido en su busca. Alarmados por la noticia de Sancho sobre la locura del hidalgo, hicieron un plan para engañarle, diciéndole que estaba encantado y llevarle así de vuelta a casa. Don Quijote llegó a su aldea en Jaulallo, pero pasados 3 días el caballero y el escudero volvieron al camino. Primero viajaron a Toboso, para que el caballero recibiera la bendición de Dulcinea. Y finalmente Don Quijote y Sancho conocieron a unos duques que dieron al escudero el gobierno de la ínsula Barataria. Pero eso que Sancho había deseado no resultó como imaginaba, porque los duques solo buscaban burlarse del escudero, quien pasó todo ese tiempo a pan y agua. Un buen día, Sancho decidió dejar el cargo e ir en busca de su señor para retomar juntos la aventura. Don Quijote vio acercarse a un caballero que, como él, iba armado y a caballo. Soy el caballero de la Blanca Luna y vengo a probar la fuerza de tu brazo. Si yo venzo, te retirarás a tu aldea. Si vences tú, será tuya la gloria de mis hazañas. Dulcinea del Toboso es la más hermosa mujer del mundo, y yo el más desdichado caballero de la tierra, dijo Don Quijote. Desarmado, triste y vencido, regresó a casa. Murió unos días después, tras renegar su condición de caballero, diciendo: ya no soy Don Quijote de la Mancha, sino Alonso Quijano el Bueno.